El conflicto armado del derecho internacional humanitario en Colombia. Con una duración de casi 50 años, el conflicto armado colombiano es uno de los más prolongados del mundo. Es un largo recorrido. Ha sufrido diversas transformaciones, entre ellas la alianza entre el narcotráfico y bandas criminales organizadas, sectores políticos y actores armados, más de 100.000 muertos y unas 50 millones de personas desplazadas. Su triste resultado: antecedentes del derecho internacional humanitario en Colombia. El primer antecedente de la preocupación por humanizar la guerra en Colombia en el constituyente del Tratado de Armisticio en 1820 entre la Junta de la Pacificación de la Corona Española, representada por Pablo Morillo, y el libertador Simón Bolívar, a nombre de la Gran Colombia. Estas disposiciones se constituyeron en el prolidio del derecho internacional humanitario en Colombia. Luego, durante el siglo XIX, el país vivió una serie revolucionaria de guerras civiles y confrontamientos armados. Es un contexto hacia 1881. El gobierno de los Estados Unidos colombianos adoptó un código militar en el que se estipulaban ciertas normas relacionadas con las hostilidades de una época de guerra, las combatientes y las convenciones militares, los prisioneros de guerra y el respeto a los civiles, entre otros aspectos. Más adelante, con la promulgación de la Constitución de 1886, establece el artículo 121 que regulaba el estado de sitio, que el gobierno tiene facultades por adoptar aquellas reglas aceptadas por el derecho de gentes para defender los derechos de la nación y permitir el almacenamiento. El conflicto del derecho internacional humanitario durante el siglo XX, a finales del siglo pasado, el entrar a vigencia la Constitución de 1991 y el artículo 121 de la anterior Carta, fue reemplazada por el correspondiente a la humanización de la guerra, por el artículo 214, inicioso de la segunda, que consagró el respeto por las normas del derecho internacional humanitario. Adicionalmente, por la ley del 11 de junio de 1992 se aprobó el protocolo 1, adicional a dichos convenios, y el protocolo 2 se rectificó mediante la ley 171 de 1994. Voy a hablar sobre la masacre de las bananeras de 1998, el enfrentamiento violento de las prioridades políticas tradicionales, el Bogotazo, el sufrimiento de las guerrillas de autodefensas y el posterior consolidaciones de diversos grupos sobrevenidos de las medidas de aspersión y los efectivos estados para contrarrestar la inseguridad, así como la seguramente los grupos paramilitares. Los actores armados en el marco del derecho internacional humanitario. Al actualizar, se pueden distinguir dos tipos de actores armados dentro del conflicto interno colombiano: las fuerzas del Estado, constituidas por el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional; los grupos armados ilegales, entre los que se encuentra la guerrilla, la FARC, el ELN, principalmente; las bandas criminales, constituidas mayormente por paramilitares, grupos narcotraficantes. Con respecto a los actores armados ilegales, estos constituyentes por los principales violadores del derecho internacional humanitario en el país, no son considerados fuerzas obligantes ni por el Estado ni por la comunidad internacional, por la cual no obligan a responder a los acuerdos y protocolos que rigen al conflicto en cuanto a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, esto no significa que no puedan ser objeto al proceso legales por la violencia al derecho internacional humanitario. La violencia al derecho internacional humanitario en Colombia, a fines del Alto Comisionado de la Nación Unida en Colombia, ha advertido en múltiples ocasiones sobre la constante violencia a los derechos humanos de la población civil y la población que varios líderes
se constituyen en crímenes contra la humanidad. Entre las infracciones del derecho internacional humanitario más denunciados por la ONG y defensas de derechos de los humanos están los crímenes contra la integridad de las personas, ejecuciones selectivas, desplazamiento forzado y uso de armas no convencionales. Voy a hablar sobre las principales causas que nos hizo hacer esa guerra, que fueron los niños en la guerra, las minas antipersonas, desplazamiento y crisis humanitaria. ¿Cómo así que niños sin guerra? Yo pensaba que la guerra se había acabado, pero lo que veo no. ¿Cómo carajo? Perdón por mi expresamiento, pero ¿cómo un niño va a tener un fusil en la mano? ¿Por qué no puede tener un lápiz, un cuaderno y escribir, estudiar y hacer lo que él quiere? Ser alguien, porque sea como sea, los jóvenes somos el futuro del país. ¿Y cómo quieren acabar con el futuro del país?